Vamos a hablar de este tema y hay que entrar a profundidad del mismo. Vamos directamente con Rebeca Ramos, ella es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE. Rebeca, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Rebeca, esta discusión que se está dando en el Congreso es una discusión que se debe de plantear como se está planteando. Escuchaba a la jefa de gobierno hace unos días de tener más este tema en el orden de la salud pública que el tema que tiene que ver con penas de cárcel y este tipo de circunstancias. ¿Tú estarías de acuerdo? Sí, absolutamente. Nosotras desde GIRE, desde hace más de 32 años, hemos planteado que es necesario que el aborto deje de regularse como un delito y se regule como lo que es un asunto de justicia social, pero sobre todo de acceso a servicios de salud de calidad. Entonces, nos celebramos que instituciones y que autoridades como la jefa de gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México ahora, que hayan y que declaren en este sentido, porque el aborto es un procedimiento de salud. La Organización Mundial de la Salud hace apenas 2 años recomendó a todos los países abandonar la regulación penal del aborto para así evitar los obstáculos en la prestación de servicios de salud. Entonces, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con esta postura. Hablarle, ¿y de qué manera hablarle a estos grupos que ven en esto pues una situación de asesinato, de falta de respeto a la vida? ¿Cómo entender estas líneas de comunicación, Rebeca, para que también todos quedemos pues sí satisfechos con una discusión responsable que se tiene que hacer en ese sentido? Pues mira, yo creo que hay que distinguir en términos de las agrupaciones antiderechos y conservadoras que sistemáticamente se oponen al avance de nuestros derechos. Hace décadas se oponían al divorcio, se siguen oponiendo a los métodos modernos de anticoncepción, a la educación integral en sexualidad y se oponen al aborto. Entonces yo creo que en ese extremo de la sociedad pues hay una posición ideológica, en algunos casos incluso religiosa, que pues es muy difícil combatir y sobre todo convencer. Pero me parece que la discusión y a donde tenemos que llegar es al grueso de la población. Yo estoy convencida de que la mayoría de las personas en este país no considera que una mujer que interrumpe su embarazo por la razón que sea debe de ser considerada como una delincuente y tienen que seguírsele un proceso penal y sentenciarla y con una sanción ya sea de prisión o ya sea de una multa o trabajo en la comunidad. Entonces, a esas personas, a esa audiencia es a quienes yo les digo, y desde las organizaciones de la sociedad civil, ahora las diputadas del Congreso del Congreso de la Ciudad de México, que esta iniciativa, que este dictamen que se acaba de aprobar en comisiones el lunes pasado, lo que intenta es dejar de utilizar el derecho penal como la forma de regular el aborto. Se trata de sacar del ámbito penal y cambiar ese paradigma de que el aborto voluntario es un delito y tratarlo como un servicio de salud al que tienen que pues prestar las instituciones de salud. Hay que decir también, y yo sé que se ha generado mucha desinformación, mucho miedo en términos de lo que esto significa. No significan abortos ni asesinatos de bebés recién nacidos, ni de productos del embarazo de 9 meses. La gran mayoría de los abortos suceden en las primeras semanas de gestación, pero para que esos abortos sucedan al inicio de la gestación es necesario tener las condiciones que dejen de criminalizar al personal de salud que provee esos servicios, así como a las mujeres que pues recurren a este procedimiento. Que en este caso, Rebeca, por último, era lo que platicaba, yo platicaba hoy en la tarde con la diputada de Morena, una de las diputadas de Morena, y era lo que me hacía ver, que yo no había tenido esa visión. El tema que tiene que ver con los médicos y las médicas, tenerles a ellos también una suficiente
estructura legal para que ellos se sientan también seguros de que están trabajando por el bien de la mujer sin estar incurriendo en ninguna situación adversa o ilegal. Efectivamente, llegan una persona, una mujer con una emergencia obstétrica y porque el aborto es un delito, lo primero que se preguntan es, ¿estoy cometiendo un delito? En lugar de atender a esa mujer. Entonces, precisamente lo que queremos es eliminar todas esas barreras para que el personal de salud esté cierto de que lo que está haciendo está cumpliendo con su obligación de proteger la salud y la vida de esas mujeres. Bueno, pues Rebeca, sin duda es un tema polémico, no en México, no en la capital, es un tema polémico en el mundo. Ya veremos de qué manera se gestiona y ya también veremos y estaremos atentos para que también esas voces que no están convencidas pues tengan la posibilidad de platicar, de que sean escuchadas y que se llegue a un término para que pues las mujeres, que es lo principal que busca, se protejan en ese sentido. Rebeca, muchas gracias por estos minutos, cuídate mucho y muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Gracias. Es Rebeca Ramos, ya lo escuchó, sin duda es un tema del cual no debemos perderlo de vista.